Confrontados, el podcast, con la participación de César Poncio, Carlos Leiva y Dani Grijalva. Bienvenidos a Confrontados, el podcast que te confronta. Hola a todos, nuevamente bienvenidos al episodio número 3. Estamos muy felices de poder compartir y llegar nuevamente a sus hogares. Gracias por darle like, por compartir y por seguirnos a través de YouTube y también de Spotify. Hoy estoy reunido con 4 hermanos, amigos. Tenemos de invitado a mi hermano, que en su momento va a hablar. Tenemos un tema que está titulado ¿Cómo sobrevivir en el desierto? Y es un tema en el cual queremos hablar directamente al corazón y ser confrontados a través de la palabra de Dios, porque todos pasamos procesos difíciles, procesos buenos, y en cada una de ellas debemos de poner a Dios en primer lugar y no permitir de que esto nos aleje cada día más. Así que bienvenidos al episodio número 3. Mi nombre es César Poncho, para servirles, y es un gusto estar con ustedes esta mañana. Ponchito, ahora sí lo dije bien. Ahora sí lo dijiste bien. Qué bueno poder llegar a donde se encuentran en este momento, ya sea en casa, que vas en el vehículo. Para nosotros es una bendición estar aquí, poder compartir lo que Dios nos ha permitido vivir, nos ha permitido experimentar en Él, ¿no? Y nuestro fin es que podamos ser de ayuda para ti, que sea esto una herramienta para poder ayudarte, para poder salir. No la sabemos todas, pero sí tenemos a alguien que la sabe todo, que es el Espíritu Santo, y Él es el que nos ayuda a todo. Mi nombre es Carlos Leiva y estoy gozoso por estar otra vez aquí en el episodio 3. Así es. Bueno, hoy es otro día donde vamos a compartir, vamos a enseñar y vamos a aprender también, porque sabemos que la palabra siempre, todos los días nos enseña. Y creo que es importante conocer la verdad, conocer cómo podemos sobrevivir en este desierto, que a veces lo miramos muy, muy, muy lejos, pero a la vez está cerca. Entonces, mi nombre es Dani Grijalva y bienvenidos al podcast. Recordemos también, ¿verdad?, de que pues a lo largo de nuestra vida, yo creo que desde que nacemos, siempre nos enfrentamos a diferentes circunstancias, problemas, ¿verdad?, tanto seculares como espirituales, pero sabemos de que en este trayecto, ¿verdad?, de nuestra vida, en el desierto que pasamos, ¿verdad?, tenemos una esperanza, que es Cristo, ¿verdad?, que Él es nuestro ayudador en todo momento de nuestra vida, ¿verdad?, y esa es nuestra esperanza. Entonces, mi nombre es Brandon Poncio y es un gusto estar con ustedes compartiendo este día. Genial. Bueno, entonces vamos a arrancar con este tema, cómo sobrevivir en el desierto. Existen, a veces tenemos actitudes dentro del desierto, y existen 2 tipos de actitudes que nosotros realmente tomamos a la hora de atravesar un desierto. Y el primero de ellos es que cuando una persona se encuentra en una situación, enfermedad, problemas económicos, o se siente ahogado literalmente en un problema, lo primero que hace es acercarse a Dios. O sea, eso lo impulsa a acercarse a Dios y buscar más a Dios, porque obviamente está pasando momentos difíciles y el único que lo puede ayudar después de agotar todo lo que tiene, todos los recursos, es Dios. Entonces quizás no ha llevado una vida consagrada al Señor, pero a través de ese desierto como que es obligado a buscar al Señor en ese momento. La segunda persona o la segunda actitud es que cuando estamos en situaciones muy difíciles, en vez de acercarnos a Dios, lo que hacemos es alejarnos. Porque, o sea, simplemente decimos, es que oración, es que no veo a Dios, y al final me voy alejando de Dios en vez de acercarme a Dios. Entonces, y el otro tema está de que cuando Jesús fue al desierto, o sea, en fin, a veces el desierto no es tan malo, sino que también es el antesala de algo bueno que viene, porque Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue enviado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo 40 días al desierto, y fue solamente el camino para abrir su ministerio. Entonces hay que aprender a cómo vivir y cómo pasar el desierto. Excelente, tocas 3 panoramas distintos, ¿verdad?, de cómo vivir, y el escenario es el mismo, el desierto. Es el mismo, exacto. Pero el punto está en cómo lo vamos a digerir, ¿verdad? Hay 3 aspectos: o me alejo de Dios, o muy bien, Señor, me acerco más, o realmente, me meto más con el Señor y me lleno más del Espíritu Santo.
lamentablemente a veces nos vamos por la primera, ¿verdad? Que nos está pasando una situación, que para qué busco a Dios, y mira, entre más lo busco, más, Exacto. la palabra chavinona, más nos llueve, ¿verdad? Más problemas hay, más situaciones difíciles, que si mira, que cuando yo no era cristiano, yo estaba bien, yo miraba las cosas bien, y ahora que me convertí, acepté a Cristo, empecé a servir, la situación empezó a cambiar, como que mi vida giró, y ahora vienen más problemas en lugar de más de bendición, ¿verdad? O a veces me pintaron el evangelio color de rosa y yo me imaginaba otra situación. Entonces todo depende la forma o la mentalidad que nosotros vamos a adoptar para el desierto, ¿no? Sí, sí, creo que es algo que a veces no lo pensamos bien, porque a veces es como, pero ¿para qué le digo a Dios si Dios no me va a ayudar? Si ya estoy metido aquí, ¿para qué? Pero creo que tomamos ese punto al revés, cuando tendría que ser, bueno, estoy en la situación mala, tengo que ir con Dios. Igual cuando estoy en la situación buena, ¿verdad? Pero en este caso, cuando estamos en el desierto, como lo hizo el pueblo de Israel, se alejó. Cuando bien pudieron, ahí sí que cortar el tiempo, no, estaban en el desierto y ¿qué hicieron? Desobedecieron, hicieron de todo, pero menos ir a buscar a Dios. Exactamente. Pues recordando acá la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? En el Éxodo, recordemos de que ellos cuando salieron de Egipto, ellos salieron así con aquella esperanza de que vamos a salir victoriosos, ya vamos para casa, vamos a esa tierra prometida, ¿verdad? Pero en el trayecto se fueron encontrando varias situaciones, ¿verdad? Que después ellos dijeron, ¿por qué no salimos de ahí? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros a lo largo de nuestra vida también nos pasa esa situación de que cuando tenemos un momento de paz y encontramos algún desliz, algún problema, ya sea económico, familiar, lo que sea, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, ¿pero cuándo va a venir la ayuda de Dios? O sea, ¿cuándo Dios va a responder mis oraciones, mis peticiones? Y nos ponemos ahí sí que al lado del pueblo de Israel, así como se portaron ellos, así nos portamos nosotros a veces, ¿verdad? Sin darnos cuenta, ¿verdad? De todas las cosas donde Dios nos ha sacado. Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad? De que Dios siempre nos escucha, solo hay que ser pacientes, ¿verdad? Así es. Es cierto, por ejemplo, debemos de entender de que sin Dios estaríamos más hundidos. O sea, con Dios por lo menos estoy en problemas y en procesos, pero estoy aferrado a Él. A estar en problemas y sin Él, ahí estaría frito de una vez. Pero quiero resaltar algo que aprendí y me voló la cabeza, y es cierto. Estamos orillados a buscar a Dios o alejarnos de Dios dependiendo de la circunstancia en la cual estamos. Por ejemplo, si estoy en un problema muy complicado, como les dije al inicio, busco a Dios. O sea, ese problema me obligó a buscar a Dios, cuando no tiene que ser así. O lo otro es de que estoy en un problema tan fuerte que ese problema me obliga a alejarme de Dios. O sea, le estamos dando un poder y le estamos dando autoridad al desierto para que determine mi relación con Dios. O sea, hay como que una fuerza atrás de mí que me está diciendo busca más a Dios o alejate más de Dios. Entonces le estoy dando más poder al desierto, porque el desierto me obliga a buscar a Dios o a alejarme de Dios, cuando no tiene que ser así. Mi relación con Dios, independientemente esté o no esté en un desierto, siempre tengo que buscarle, y que cuando esté en el desierto solamente va a revelar lo que hay en mi corazón. Entonces, queremos hablar de 7 puntos que nos van a ayudar a cómo sobrevivir en el desierto. Tips que nos ayudan a conectarnos más a Dios, a aprender más de Dios, más de su palabra, y que cuando estemos en el desierto no seamos movidos en acercarnos más o en alejarnos más. O sea, nuestra relación siempre tiene que ser lineal hacia Él, amarle por sobre todas las cosas, servirle por sobre todas las cosas, esté o no esté en el desierto. Entonces, alguien que me pueda ayudar a leer Deuteronomio 31:6, por favor. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Principio número 1. Aférrate más a Dios y a sus promesas. Mira, me gusta mucho, quiero leer ese leí Reina Valera del 60 y ahorita está el lenguaje actual.
sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes. No tengan miedo de esos países, porque Dios no los abandonará. Amén. Eso me gusta, esa versión está bonita, y que nos aferremos a Dios, ¿verdad? Y que Él nunca nos Nos va va a a abandonar. abandonar. O sea, cuando nos sintamos Exacto. solos, ahí va. O sea, aférrate a Dios, y esto es muy puntual, porque cuando estamos en los procesos, en esta situación, lo que menos hacemos, más bien dicho, es ir a su palabra, ¿verdad? Lo que menos hacemos es orar. Y entonces uno de los tips que queremos darte es aférrate a Dios, busca de su palabra, búscalo a Él. No es que Dios te mandó esto, es que me porté mal y Dios me castigó, eso es mentira. Exacto. Dios no manda situaciones. Un padre que ama no le desea el mal a su hijo. Ay, máxime Dios, Dios no nos desea el mal, pero hay una actitud permisiva de Dios. Dice, bueno, este proceso le va a ayudar a él, una actitud permisiva de parte de Dios, para que nosotros despertemos ese amor hacia Él, que como que nos mueve en el suelo, ¿va? Pensamos que estamos bien y todo, pero cuando viene una situación en el desierto, un problema, una dificultad en nosotros, como que nos mueve el piso, y aquí qué pasó, ¿va? Entonces, ojo, eso es una alerta de que me estoy desenfocando y todo. Entonces me da la pauta de buscar más a Dios, de aferrarme. Sé que esta leve tribulación momentánea va a pasar, como dice Corintios, va a pasar. Entonces aferrémonos a Dios, porque su promesa lo dice su palabra, Él no nos va a abandonar. Gracias. Sí, creo que ahí sí que la palabra es nuestro pan de vida, y ahí es donde nos enfocamos y miramos de que Él no nos va a abandonar. Estemos en el desierto, estemos como estemos, Él no nos va a abandonar. Y hay veces que decimos, no, es que Dios se alejó de mí, pero cosa que no es. Nosotros nos alejamos. Nosotros nos alejamos de Dios, pero Dios de nosotros nunca se va a alejar, ni por lo que hayamos hecho. Esto no quiere decir que vayamos y hagamos lo que sea, pero no, Dios va a estar ahí, porque Él prometió en su palabra de que siempre iba a estar con nosotros. Entonces ahí es donde a veces nosotros, pero si Dios no está, pero Él ahí está. Que no hable es otra cosa, y que nosotros no escuchemos es otra cosa, ¿verdad? Así es. Sí, muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a no captar la palabra de Dios. O sea, digamos de que muchas veces leemos pero no entendemos lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y por lo mismo muchas veces nosotros en los problemas nos alejamos, pero también por eso es de que Dios ha dejado un consolador, ¿verdad? Dios nos ha dejado el Espíritu para que cuando nosotros sintamos que nos estamos alejando de Dios, también ahí está el Espíritu que nos redarguye y dice, no, te tienes que acercar a Dios, busca a Dios, ve a la iglesia. Y así, pues, los diferentes problemas que van acechando nuestra vida, pues van a ir disminuyendo. Tal vez no van a desaparecer, pero por lo menos vamos a tener a alguien que nos sustente, que es Dios, ¿verdad? Él nos sustenta siempre. Va a estar siempre con nosotros, como buen padre. Nunca falla. No, nunca falla. El mejor amigo te puede fallar, tu hermano te puede fallar, tu familia, pero Dios jamás te va a fallar. El punto número 2, esto me lleva a recordar una historia y lo que vos decías, de que a veces las cosas, los problemas, situaciones, es donde encontramos a Dios, pero también revela lo que hay en nuestro corazón. O sea, el problema viene a revelar, y Dios lo permite para exponer realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Adrián se enfermó el año pasado y se puso grave. Lo tuvimos que llevar al hospital por primera vez. Entró de emergencia. Nunca había pasado esto y yo también oraba para que nunca pasara, pero pasó. Y cuando él entró a la emergencia, entré. El doctor dice, tenemos que ponerle suero, tenemos que inyectarle, tenemos que ponerle oxígeno. Yo me asusté un montón. Y cuando de repente vi a Adrián, le empezaron a poner, solo le dijeron, te van a inyectar, y Adrián empezó sus ojos así a cristalizarse y empezó a llorar. Y yo como padre lo veo y así como que me sentía impotente porque no podía quitarle ese dolor. O sea, no podía decirle inyecten a mí para que no le pase nada a él, no podía, porque él era el afectado en ese momento. Lo inyectan y él empieza a llorar, y yo así como que sin poder hacer nada, pero entendí también de que era un proceso que él tenía que pasar para su bienestar. O sea, que no podía ser curado si no hubiera pasado ese proceso de inyección, de suero, de oxígeno, y que a mí como padre me dolía, pero también entendía que era necesario para que él sea fortalecido. Entonces a veces
también los problemas vienen a revelar nuestro corazón, pero también vienen a fortalecer en donde estamos débiles. Entonces ese día yo salí del hospital, salí como un campeón, Eso. sabiendo de que Dios tuvo el control de todo, Un que champion. cabal, que él pagó todo, Él vino con suplió la necesidad. Entonces algo ya con esa fe y con esa convicción de aferrarme a decir, ya conozco a un Dios que sobrepasa mi entendimiento, porque suplió todo, curó, sanó, restauró y salimos fortalecidos del hospital. Entonces entendí ese asunto y eso me lleva a la parte número 2. Agradece por lo que estás viviendo, aun cuando no sea fácil. Alguien que me lea 1 Tesalonicenses 5:18. Agradece por lo que estás viviendo, aun cuando no sea fácil. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Puntual. Y me llama la atención tomando lo que te pasó, un corazón agradecido. Cuando uno ve a su hijo en una situación así, lo menos que hay es sí, gracias Padre por Porque mi está hijo, aquí mi lo hijo, que aquí está está. pasando aquí en el hospital. No, Señor, ¿qué pasó? Rápido el instinto humano, el instinto de padre protector, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, mejor yo en lugar de él, pero no se puede, bien lo decías, él tenía esa circunstancia médica, esas situaciones de salud, pues vos no podías tomar su lugar, él la tenía que pasar, ¿verdad? Más sin embargo, lo que espera Dios de nosotros es un corazón de gratitud, Sí. pero cuando tú decís gracias Señor por esto, porque tenés la certeza, la convicción, la fe de que tu hijo va a salir de esta situación. Igual, gracias Señor por esta situación financiera, porque tengo la fe, tengo la certeza que voy a salir de esto, no viendo las cosas que son, sino las que no son. Eso es feo. O sea, para que me aclares lo siguiente, vamos ahí. O sea, le voy a dar, le voy a dar gracias a Dios por el proceso que estoy viviendo, o sea, por lo que Él va a hacer en ese proceso. O sea, no voy a agradecer porque, en fin, dale pues, sí, porque ya dije. Nada, solo para aclarar. Sí, no, a eso iba. Lo que yo quería, que no, el proceso que tú estás viviendo, o sea, no es que sea bonito y gracias, no, Ajá. tú tienes que ver más allá de ese proceso. Sí, A exacto. eso es lo que Dios te está llevando en este desierto, a tener la fe, la certeza de que la situación que estás viviendo ahorita, lo que estás pasando ahorita va a pasar. Eso solo tiene un tiempo de vida, eso se va a acabar, porque el peso de gloria, como dice Corintios, viene, la victoria viene. Dios nos ha hecho más que vencedores, nos ha hecho victoriosos. Entonces, a eso me refería, cuando uno tiene que tener la fe y la certeza y darle gracias, como dice la palabra. Eso espera de nosotros un corazón agradecido, no por la circunstancia que está pasando, Exacto. sino porque el resultado va a ser Exacto. tu victoria. Exacto. A eso es la gratitud. Sí, no para que te enojaras, sino que era solo para aclarar ese asunto, ¿no? Pero dale. Sí, yo creo de que la desesperación siempre invade nuestros pensamientos y nuestro corazón. La desesperación yo creo de que es un enemigo muy Sí, fuerte es en nuestra vida. Pero hay que recordar de que en esos momentos que atravesamos, y no solamente pasamos problemas familiares, así como por ejemplo la enfermedad, problemas económicos que no nos entendamos, hay un montón de problemas, ¿verdad? Pero eso de que nosotros nos desesperemos, yo creo que es el punto más bajo que podemos caer como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios, porque tenemos esperanza. Que no tuviéramos esperanza, pues que ahí sí que anduviéramos divagando en este mundo y así como que saber ni qué va a pasar conmigo, mis problemas me van a terminar, no, pero hay esperanza en Dios. Él es el único que nos puede dar consolación ante cualquier circunstancia, así como pasamos diferentes circunstancias en nuestra vida, ¿verdad? Ya sean buenas o malas, siempre hay que tener presente en nuestra mente que Dios es el único que nos puede sacar adelante, ¿verdad? Así me Sí, y yo creo que como les decía la palabra, siempre estar agradecidos. No importa el momento que estemos pasando. Y era lo que hablábamos, de que en realidad a veces uno dice, pero es que ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Solo somos de reprochar, pero no agradecemos, porque solo con estar vivos ya tendríamos que estar agradeciendo. Tendríamos que estar diciéndole, bueno, Padre, gracias por el día que me diste. Yo sé que tal vez no estoy pasando la mejor situación, pero gracias porque hoy tú vas a hacer algo, hoy tú me vas a enseñar un día más. Y creo que hay que aprovechar los días
para ver cómo, ahí sí que ampliar el panorama y ver cómo está el desierto y poder decir, bueno, el desierto está así, pero mi Padre lo va a hacer así. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos ya no en lo que está a nuestro alrededor, sino en nuestro Padre, que Él nos va a ayudar, ¿verdad? Así es. Amén. Todos pasamos desiertos. Y estoy seguro de que ahorita, más alguno o todos, estamos pasando cierta situación, cierta temporada que está costando. Entonces, estamos hablando de nuestro corazón porque estamos pasando procesos también. O los vivimos, o los vamos a vivir y nos estamos preparando también para esa temporada. Es muy difícil dar gracias cuando uno está pasando esos momentos porque uno lo que quiere es resolver esa onda rápido y no hay modo. Y entonces el corazón se tuerce. Pero vamos a la parte número 3. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, de que cuando yo escucho palabra, cuando yo estoy meditando en su palabra, mi fe crece y estoy convencido de que tengo un Padre amoroso, fiel, protector y yo, chica, me siento campeón porque ya escuché la palabra de Dios, pero también siento que hay una fe negativa o una fe contraria, que cuando yo escucho palabras negativas, eso viene a afectar mi fe y en vez de salir con una fe y una expectativa de que Dios todo lo puede, me junto con gente que realmente no aporta nada a mi vida, solo palabras negativas, mi fe decae. Es por eso que cuando una persona, su novia o su novio lo truena, no es aconsejable de que escuchen música de Los Temerarios, porque a la hora de escuchar esa onda, lo que pasa es de que su corazón se desvía y si está dolido, o sea, mi novia me dejó y estoy mal y escucho ese tipo de música, esa cosa me destruye, me mata y al final no sé en qué punto llegué, pero por escuchar ese tipo de música me empezó a ministrar y mi corazón, en vez de ser fortalecido en Dios, se destrozó y estoy peor de lo que estaba. Entonces, en ese tipo de sesiones hay que buscar la palabra de Dios y refugiarse, y eso me lleva a la tercera, que es medita en su palabra. Salmo 1:2. Salmo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué agradable sería si realmente nosotros hiciéramos eso, ¿verdad? Sí. Pero nos cuesta bastante. Yo voy a decir, no, yo leo la palabra de Dios, yo estoy ahí, sí que cada minuto está leyendo, no, pero cuesta. Pero es parte de ser cristiano que a uno le cueste, porque uno es carne, uno es terrenal. Pero como bien decía César, ¿verdad? De que muchas veces cuando estamos pasando diferentes procesos, en lugar de buscar la palabra de Dios, estoy escuchando una música ahí que me anima, ¿verdad? El mal, y tal vez ahí sí que un buen cumbión, ¿verdad? Para quitarme estas penas, y me voy a eso. Y eso es lo que Dios no quiere para nuestras vidas, sino que Dios lo que quiere es de que cuando estemos en problemas, lo primero que nosotros busquemos es la palabra, porque ahí en la palabra siempre vamos a encontrar de todo. Y muchas veces nosotros decimos, es que no encuentro palabras de ánimo, pero también en la palabra dice que por falta de conocimiento el pueblo padece de tantas persecuciones, ¿verdad? Entonces acá hay que recordar de que nuestra delicia es meditar para salir adelante de nuestros problemas, ¿verdad? Que este es nuestro guía, la Biblia es nuestra guía, ¿verdad? En todo momento. Sí, y ahí sí que es interesante saber de que hay que meditar en la palabra. ¿Y qué es meditar? No solo es de, leí y ya, bueno, ya Dios me habló. No, hay que meditar, cuando yo leo la palabra es de leerla, analizar lo que me está diciendo, escribirlo y ahora entender qué es lo que Dios me está queriendo decir. Porque hay veces que decimos, hermano, lea la Biblia, amigo, lea la Biblia, pero si solo la leo y no la entiendo, ya la leí, pero no la entendí. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que meditar en la palabra, entender lo que el Padre nos está diciendo y entender lo que Dios quiere para nosotros. No solo es de, sí, el Salmo dice que, bueno, está bien, y ya. ¿Qué es lo que es cierto? Ya lo leí. Dios puede tocar, pero también yo tengo que dedicarme a entender y a meditar la palabra, como lo dice, ¿verdad? A digerirla, Así es, a aprender. Y un punto, bueno,
Si yo soy nuevo en el Evangelio y aprendiendo, ¿cómo la voy a leer? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer para que entender la palabra? Entonces ahí está el punto. ¿Verdad? Busca a alguien que te pueda ayudar, a un líder, a tu pastor, va a decir, mira, yo necesito ahorita, el Señor me está demandando que lea, que medite su palabra, pero no sé cómo hacerlo, ¿va? Sí, cabal. No sé cómo hacerlo. Entonces el Señor ha levantado a hombres, a siervos, ¿va? A amigos, líderes, que tengas a alguien que realmente esté un pasito más en la conexión o en entender la palabra, que te pueda ayudar en esta situación, ¿va? Que pueda ayudarte a escudriñar y a meditar la palabra de Dios, ¿no? Me llegas, es cierto. Si no sabemos cómo leer la Biblia, hay que buscar ayuda. ¿En qué temas específicamente? ¿Me puede alguien buscar Filipenses 4:7, por favor? Y vamos a hablar del ¿qué? Punto número 4. Habla con Dios en oración todos los días. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es un versículo que todos conocemos, y qué chilero decirlo, yo lo he dicho. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. Y todos decimos amén, pero lleva una contraparte. Y puedes leerme el 6, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Exactamente. O sea que para que lleguemos a ese punto y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, para llegar a esa paz, antes me manda a orar. O sea que sin oración jamás voy a llegar a tener esa paz. O sea, si veo a una persona que está afanada y que está turbada y que está atormentada, entonces lo que hace falta ahí es oración. Y Salmo, ¿qué sería? 5:3. 5:3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Punto número 4, habla con Dios en oración todos los días. Comunión, estar conectado. A veces estamos conectados con Él, vemos el panorama, no es que el problema se esfume, ¿verdad? Sino ya podemos digerirlo de una manera diferente. Tenemos esa paz en medio de la tormenta, que es una situación que es difícil tener, ¿no? Cuando hay una situación difícil no es fácil tener la paz, pero si andamos conectados, si andamos enchufados, es más probable tener o llegar a esa paz. Bueno, respira profundo, Señor, ¿qué hago? Dime, esta situación no la entiendo, pero dime qué hacer. Sí. Entonces tengo esa conexión, esa comunión con mi Padre para enfrentar el día a día, ¿no? Sí, cuando tenemos esa comunión con Dios, lo que nos viene a nuestra vida es la tranquilidad y paz, que solo Él nos la puede dar, ¿verdad? Muchas veces nosotros, como bien decían, ¿verdad?, de que pueda que los problemas nos alejen o nos acerquen, pero cuando nos acercan, en buena hora, ¿verdad? Porque pues buscamos más de Dios, meditamos en su palabra y estamos confiados de que Él siempre nos escucha, ¿verdad? Entonces, no, pues seguir adelante, ¿verdad? Siempre teniendo esa conexión con Dios, esa intimidad con Dios, ¿verdad? Esto también me recuerda a un pasaje de la Biblia en el Éxodo, otra vez repitiendo, ¿verdad? Lo de que pasaron estos israelitas. Ellos, a lo largo del camino, lo que ya empezaron a sentir era hambre. ¿Y qué fue lo que les mandó, Dios? Fue maná. Y ellos, dice que el maná les dio a ellos, ¿verdad? De una manera diariamente, ¿verdad? Diario les empezó a dar maná. Pero ellos, por estar cegados, pues no se estaban dando cuenta de que lo que quería Dios era tener una comunión, una conexión diaria con Él, ¿verdad? Muchas veces nosotros olvidamos eso. Muchas veces nosotros olvidamos que las bendiciones de Dios son diarias, ¿verdad? Y cuando vienen problemas, decimos, Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? Y nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos da a diario, ¿verdad? Entonces, siempre estar conectados con Dios para que cuando nos acechen los problemas, entonces que Dios nos haya abandonado, ¿verdad? Sino que es momento de estar más cerca de Dios, más conectados de Dios, ¿verdad? Y no sé cómo los israelitas, ¿verdad? Que media vez les dejó de dar alimento, pues dijeron, ¿no? Se olvidó otra vez de nosotros, ¿verdad? No, sino que hay que estar siempre conectados con el Señor. Así es. Esto nos lleva al siguiente punto número 5,
Esdras 8:23, ayuna con frecuencia. ¿Qué dice Esdras 8:23? Alguien que lo tenga. Oye, Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ok, ahora quiero aprender de ustedes acá, cuando se refieren al ayuno. Es algo que no practicamos con regularidad, y cuando nosotros ayunamos estamos sujetando a nuestro cuerpo. El espíritu, a la verdad, está dispuesto a conectarse con Dios, pero la carne sí es tremenda, porque solo quiere su churrascón, su hamburguesa. Bien débil. Sí, y cuesta ayunar. Ahora, cuéntenme ustedes cómo aplicamos esto, cómo lo trabajamos, cómo ayunamos, en qué nos afecta, qué nos ayuda. Difícilmente ayunamos, y creo que ayunar nos conecta con el Señor y vemos el panorama de otra manera, pero los escucho. punto. El ayuno es un tema muy grande, muy profundo, ¿verdad? Pero para ser un poquito más concretos o concisos, ayunar no es dejar de comer. No. Eso, número uno, quítalo de la cabeza. Porque dijo, voy a ayunar, así hoy no desayuno, entonces eso ya es un ayuno. No, bien decía, es someter nuestra carne, los deseos de nuestra carne y conectarnos a nuestro espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra carne, los deseos de la carne es los deleites, ¿verdad? No solo los pecados, ¿verdad? Sino la comida, nos gusta, etcétera. Ver una serie en Netflix, o sea, nos mueve a muchas cosas. Entonces ahí es donde nosotros debemos de someter nuestra carne. Ese es el ayuno, ¿va? Dejar los deseos de la carne y ponernos y conectarnos con el espíritu. Por ejemplo, si yo miro una serie de Netflix de 3-4 horas, ¿verdad? Entonces, bueno, Señor, yo voy a ayunar, voy a dejar de ver esta miseria. Ajá. Y me voy a poner a ayunar. ¿A qué se refiere el ayuno? La otra parte, ¿verdad? Es estar en comunión con Dios, es orar, es meditar su palabra. Entonces dejo los deseos de mi carne y le doy, activo mi espíritu con el Espíritu Santo y empiezo a orar, empiezo a adorar, a ministrarme, a leer su palabra, a empezar a buscar más de Dios. Entonces en esa parte, en resumen, no hay un horario. No hay un horario. O sea, por ejemplo, puedo decir vos horario. Lo podés poner, ¿Puedo? O sea, vos lo podés poner, obviamente con guianza del espíritu, Sí. no con una emoción. No, hoy voy a ayunar, Ajá. esta semana voy a ayunar y todo. Pero, o sea, tiene que haber un propósito, el por qué vas a ayunar, para qué vas a ayunar. Sí. Y en lo que estamos hablando, en el desierto, tengo una situación, un problema, tengo a alguien en el hospital, alguien enfermo, me voy a poner a ayunar. Voy a dejar de hacer X o Y actividad en mi carne, ¿verdad? Y voy a empezar a orar, voy a orar por esta persona, voy a leer su palabra, que el Señor me dé la salida para ver cómo confrontar esta parte. Entonces ahí hay un propósito en el ayuno. Ya empiezas tú a direccionar. Me llegas. Muchas gracias por esa. Sí, yo creo que el ayuno no solo es de, como decíamos, ¿verdad? Dejar de comer, porque hay gente que piensa, hoy voy a dejar de comer, pero eso es ayuno y ya. Y entonces ya maté mi carne, pero no, el ayuno es estar conectado, es estar orando, es estar adorando, no solo simplemente es, ya no voy a comer, hoy voy a hacer mi semana de ayuno, pero solo dejé de comer y nunca le dije, Dios, mira, yo te entrego este ayuno, porque estoy pasando situaciones difíciles. O sea, si dejas de comer... Eso no es ayuno. Sí, porque en realidad solo estoy dejando de comer, pero no le estoy diciendo, Padre, mira, por agradecimiento de lo que hiciste, estoy ayunando, porque también hay ayunos de agradecimiento, hay ayunos ya cuando uno tiene problemas, hay ayunos cuando uno... Hay muchas formas de hacer el ayuno, no solo cuando uno está en situaciones difíciles. Perfecto, buenísimo. Sí, ¿cómo se llama? Este tema es muy... Ahí sí que nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y nuestros conocimientos. Porque muchas veces, así como dicen ustedes, ¿verdad? Muchas veces pensamos algo y no es eso, ¿verdad? Por ejemplo, el ayuno de que dejo de comer y ya estoy ayunando y gracias a Dios, pues más o menos ahí, ni un vasito de agua porque solo eso puedo.
tomar, ¿verdad? No, sino que el ayuno prácticamente es despojarnos si tenemos algo malo dentro de nosotros, estamos pasando por algo, estamos atravesando algo, es despojarnos de todo eso, pedirle ayuda a Dios, guianza a Dios, como dice acá nuestro hermano. Pero yo no sé qué es ayuno, estoy empezando a ir a la iglesia, estoy empezando a servirle a Dios, yo no sé cómo ayunar. Acerquémonos al mismo que te llevó a la iglesia, al mismo que te dijo, mira, te invito a mi iglesia y todo. A esa misma persona pregúntale, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Y si esa persona también está ahí sí que empezando su relación con Dios, ahí está el pastor, ahí están los ancianos, ahí están los líderes, ¿verdad? Que pueden ayudarlo a uno, cómo tener un ayuno acorde a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es estar meditando en su palabra, adorarle a Él. Yo antes en la iglesia, en la congregación donde estamos, sí, antes ayunábamos bastante, ¿verdad? Pero se fue como que disminuyendo, ¿verdad? Hasta de un punto donde ya no ayunamos. Pero yo creo de que pues con la ayuda de Dios vamos a volver a ayunar, ¿verdad? Porque sí, el ayuno es fortaleza para el espíritu, ¿verdad? Ante cualquier problema que tengamos. Buenísimo. Júntense con ellos tres y van a aprender de ayuno. Ya aprendí nuevas cosas. Lo principal es sujetar la carne, conectarse más con Dios. Como dice Dani, y eso es cierto porque muchos lo hemos hecho. Decimos, voy a ayunar el día de hoy, pero dejo de comer y estoy trabajando y haciendo mis quehaceres y al final termina mediodía, levanté el ayuno, pero nunca tuve conexión con Dios. Entonces esto del ayuno, en serio, mis hermanos, es cosa seria, cosa agradable también. Hay que hacerlo. Si se puede el día de mañana, pues vamos a empezar a practicar esto y hacerlo. Creo que es muy importante hacerlo. Aprendí también de que hay ayuno para agradecer y también ayuno para cuando estoy en momentos difíciles. Entonces, creo que es el centro de todo el tema. El ayuno, que es muy importante para sujetar la carne y meternos más con Dios. Y ya nos saltamos al último punto, donde fue cuéntenle, pídanle ayuda a los pastores, a los líderes. No hay que redundar tanto en este tema, pero sí, es importante, como decían cada uno de ellos, si no sabemos leer la Biblia, pues busquemos a alguien que nos ayude en qué temas. Si no sabemos ayunar, busquemos al pastor, al líder, a la persona que nos llevó a la iglesia. Es importante que busquemos ayuda. Y también si nos cuesta ayunar solos, pues también podemos buscar a nuestros amigos para que nos ayuden y que juntos podamos ayunar. Creo que ahí la carga es más ligera. Y vamos al último punto, que es canta, danza y adora con fervor en su presencia. Y esto me recuerda a la historia de Pablo y Silas, que la única forma en la cual los muros y las cadenas fueron rotas y cayeron fue cuando ellos a la medianoche se pusieron a cantar y a adorar al Señor. No hay otro método, no hay otro camino que el poder de la alabanza. En el ámbito espiritual mueve un montón de cosas que en momentos de aflicción yo le puedo levantar mis manos al Señor y decirle cuánto le amo, cuánto le necesito, cuánto le adoro. Y esto me recuerda a Pablo y Silas, que ellos cantaban y adoraban a Dios en medio de la cárcel, en medio de la oscuridad de todo esto. Y la Biblia menciona esta frase que dice, y los presos los escuchaban. Entonces, ellos estaban enterrados en lo más profundo y estaban adorando al Señor, y los presos escuchaban esa adoración. Ahora, la pregunta es, ¿qué está escuchando las demás personas a nuestro alrededor cuando estamos en aflicción? Nos estamos quejando y solo quejando de que sí, que subió el azúcar, que subió el gas, que ya no se puede vivir, que todo está caro. O realmente están escuchando alabanza, que estamos agradecidos con Dios y que sabemos de que Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades. Entonces, el último tema es canta, danza y adora con fervor en su presencia. Salmo 149:3. Y acá los dejo a ustedes. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Te ministra. Sí, te ministra. Te ministra el alma. Salís renovado. Y, como decía mi brother aquí, te despojas. Tu carga se va, empezás a darle gracias a Dios, empiezas a ministrarte, a alabar a Dios y darle honra, gloria. Entonces hasta tu alma se empieza a descargar, te sientes mejor y sales en victoria en este desierto, ¿va? Entonces yo sí considero muy puntual, todos los tips que estábamos hablando aquí, todos los puntos,
porque uno lleva a otro y a otro y a otro, Sí. y si hacemos todo esto completo, más bien dicho, salimos como Jesús, ¿va? En victoria del desierto, ¿va? Salimos empoderados en el Espíritu Santo, salimos con ganas y la proyección que Dios dice, bueno, dale, yo estoy contigo, vamos, ánimo, dale, ya, esta leve tribulación sale, y tú sales en victoria, sales gozoso, sales cantándole al Señor, dándole la honra, la gloria, la alabanza, decir, gracias Señor, porque de esta también me sacaste, gracias Señor, porque esta situación estoy en victoria, y entonces empiezas a salir en el desierto, y obviamente dándole siempre gracias y honra a Él. Esto me recuerda a la historia de David. Porque David yo creo que era un gran danzador, porque él cuando terminaba una guerra o iba a empezar una guerra, él abría sus puertas de su casa y de sus ventanas de su cuarto, se ponía a danzar y a orar a Dios. Yo creo de que esto muchas veces nos hace falta a nosotros, sentir la presencia de Dios, sentir esa unción, sentir esa comunión. Muchas veces uno en nuestro cuarto, ahí sí que haciendo ejercicios o lo que sea, muchas veces uno se pone los audífonos y empieza uno a escuchar ahí sí que alabanzas al Señor, y uno así como que con más ganas trabajo, con más ganas hago el ejercicio, con esto y lo otro. ¿Por qué? Porque son cosas que alimentan a nuestro espíritu, que fortalecen a nuestro espíritu, y aunque estemos pasando tribulaciones, aunque estemos pasando angustia, pero cuando nosotros llegamos a la iglesia y escuchamos las alabanzas, aplaudimos, danzamos o cantamos, eso fortalece nuestro espíritu. Entonces, en buena hora, ¿verdad? Cuando uno puede hacer esto, pues ahí sí que derramarse en el espíritu con el Señor, ¿verdad? Entregarle todo nuestro agradecimiento o todo nuestro dolor. Muchas veces, yo antes, hasta yo mismo decía de que cuando uno entra a la iglesia, uno deje ahí sus penas afuera. Pero yo creo que Dios, Él nos recoge con todo y pena, ¿verdad? Entonces ahí sí que hasta nuestras penas a ponerlas a danzar, ¿verdad? Porque el único que tiene poder para quitarnos toda esa angustia es Dios. Así y por medio de la alabanza y adoración a Él, ¿no? Así es. Y hay algo importante, y vamos a dar un tip, que a veces decimos, es que estoy muy ocupado y no puedo escuchar. En la noche podemos dejar adoración o alabanzas, y nuestro espíritu se llena. Toda la noche, cuando estamos durmiendo, nuestro espíritu se llena. Yo lo he hecho. Y se siente una paz, se siente un gozo, se siente una alegría cuando uno se levanta y uno dice, pero hoy ¿por qué me siento diferente? Pero cuando uno lo hace, y hagan la prueba. Si dicen, es que no puedo en la tarde, y no puedo en la noche, o no puedo, no, en la noche sí se va a poder, porque uno está durmiendo y nuestro espíritu descansa. Y el Padre va a estar ahí con nosotros. Y también en el día, procuremos 1 hora, si mucho 1 hora o media hora, escuchar. Nuestros oídos, nuestro espíritu se alimenta diariamente. Y es algo que nos conecta más, nos conecta aún más con el espíritu. Y ahí es donde nosotros vamos a decir, ahora entiendo por qué es que hoy mi día está diferente, ¿verdad? ¿Qué nivel con ustedes? Fue un podcast interesante. 7 puntos importantes que debemos de abrazarlos. Y algo que dijiste vos, y lo quiero repetir, si queremos salir como Jesús salió del desierto, tenemos que aplicar estos 7 pasos. Porque estoy seguro de que Dios, durante los 40 días que estuvo en el desierto, se aferró a las promesas de Dios, agradeció por lo que estaba viviendo, meditaba en la palabra, hablaba con su Padre en oración, ayunó, cantaba, adoraba, danzaba y estuvo conectado con el Padre. Y después de los 40 días salió nítido, listo para empezar el ministerio y impactar todo el mundo. Entonces, pues solo queda agradecerles por habernos visto y escucharnos. Esto fue el episodio número 3 y quiero dar un agradecimiento especial a una página que se llama Más Impulso, que nos dio los derechos sobre esta transmisión y este tema. Muchas gracias por compartir también esta palabra, que fue algo muy impactante para nosotros. Y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por vernos y escucharnos, y vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, bendecimos, exaltamos tu nombre. Gracias porque
Estamos aprendiendo cada vez de tu palabra y estoy seguro de que en cada proceso tú estás obrando tu perfecta voluntad y tus pensamientos siempre serán los mejores para nosotros, tus hijos. Bendecimos a cada uno de los que nos están viendo y escuchando y gracias porque hoy pudimos compartir y escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Y esto fue Confrontados, el podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Órale. Gracias por vernos y escucharnos. Esto fue Confrontados.